Un saludo a quienes forman parte de este curso virtual de la Ley 1178, Ley SAPCO. Mi nombre es Sergio Cardoso, soy asesor en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba y quiero darles la bienvenida a este curso de 3 módulos que vamos a empezar el día de hoy. Agradecer también a la empresa FIES Bolivia en confiar en mi persona para poder llevar a cada uno de ustedes, sin la barrera de la distancia, poder llevar un poco del conocimiento y la experiencia que hemos podido tener a lo largo de estos años trabajando en la función pública. Sin más, vamos a empezar primeramente indicando dónde vivimos y cómo vivimos, porque para entender la ley SAPCO, que es el sistema de administración, es el conjunto de sistemas de administración que tenemos acá en Bolivia, que regulan la actividad pública, tenemos que entender primeramente de dónde nace. De dónde nace no la teoría, no la ley. De dónde nace el tema de la función pública y cuál es la función que ejercen los servidores públicos en la actualidad. ¿No? Entonces vamos a partir indicando qué es el Estado, qué es Bolivia, qué es nuestro país, qué es nuestro sistema de gobierno. Para lo cual me voy a permitir leer el primer artículo de la Constitución Política del Estado, que es la cual nos indica claramente en qué estado vivimos. A ver, está en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces, como hemos escuchado, Bolivia es un estado unitario. ¿Qué significa eso? Que es un solo estado, una sola patria, una sola nación, que se debe a su constitución política del estado. No hay ninguna norma que pueda estar al margen de la Constitución. Nos habla también que es un país descentralizado. Y ahí es que vienen las descentralizaciones administrativas, como por ejemplo los viceministerios, en los diferentes departamentos, las oficinas gubernamentales que tenemos, ¿no? Como varias instituciones que conocemos. Y con autonomías. Cuando hablamos de autonomías, hablamos de los gobiernos autónomos departamentales y de los gobiernos autónomos municipales. Más allá que no han sido plenamente aplicadas las autonomías en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales sí, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de autonomías y ese es nuestro país. Vamos a hablar sobre la finalidad del Estado, porque está bien, formamos parte del Estado plurinacional de Bolivia, pero ¿para qué los seres humanos constituimos estados, constituimos naciones, pueblos? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de nuestro Estado de Bolivia? Y también nos trasladamos a la Constitución Política del Estado, que nos indica claramente en el artículo 9 de la Constitución. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, o sea, todo lo que dice la Constitución y las leyes. Además, constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para sociabilizar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos, comunidades. 3. Reafirmar y consolidar la unidad de nuestro país, preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5.
garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar la industrialización a través del desarrollo y fortalecimiento de la base productiva en diferentes dimensiones, niveles, así como la conservación del medio ambiente y el bienestar para las generaciones actuales y las generaciones futuras. Entonces, esas son las finalidades de nuestro Estado. Para que el Estado, como sí, pueda cumplir esas obligaciones que tiene, como habíamos señalado, tiene que garantizar el desarrollo, tiene que garantizar el bienestar, tiene que garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, tiene que garantizar las condiciones mínimas. Entonces, en ese sentido, el Estado necesita instrumentos y necesita equipos de acción para poder operar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cómo se divide el Estado? El Estado tiene 4 niveles de gobierno. El Estado central, que a partir del Poder Ejecutivo emana el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Electoral, insertados a partir de esta Constitución Política del Estado. El Poder Ejecutivo lo compone el presidente y lo componen los ministros de Estado. El Poder Legislativo, como ya todos conocemos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que es ahí donde las leyes surgen, es donde la normativa puede cambiar, modificarse en parte o en su totalidad. El Poder Judicial es aquel que da las garantías a todos los ciudadanos de poder ejercer una justicia real y una justicia independiente. Y el Poder Electoral, que es el encargado de administrar todos los procesos electorales en nuestro país, ¿no? Eso en cuanto al poder central y al poder nacional que tenemos. Como lo dice claramente, voy a volver a dar lectura al artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado. Artículo 11. ¿Cuál es nuestro sistema de gobierno? En el artículo 11 de la Constitución Política del Estado indica: la República de Bolivia, para su gobierno, adopta la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce en las siguientes formas, que están desarrolladas por la ley. Entonces, acá en este artículo nos indica que para nuestro gobierno ejerce la forma de la democracia representativa, que es decir, que en nuestro Estado nosotros elegimos a nuestros representantes, por circunscripciones, por departamentos, por municipios y también a nivel nacional. Pero también es participativa, porque podemos asistir a diferentes convocatorias que nos hace el gobierno central. Por ejemplo, en los referéndums que hemos pasado, inclusive este año hemos tenido la oportunidad de participar en un referéndum. Así también el Estado tiene la obligación de que nosotros podamos, como ciudadanos, podamos participar en los procesos de decisión de nuestras autoridades ejecutivas, ya sean gobiernos departamentales, gobiernos municipales, inclusive el gobierno central. ¿A través de qué? A través del control social. El control social es una garantía constitucional que nosotros ejercemos como ciudadanos y tenemos el derecho de poder fiscalizar, poder observar y poder sugerir las actividades que hacen nuestros representantes en el gobierno. Nos dice también en el artículo 11 que es directa y participativa por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, los cabildos, que tienen un carácter deliberativo. Son de esa manera en la que nosotros podemos participar de la representación del poder. Representativa en voto de elección, lo que nosotros hacemos normalmente. Vamos y sufragamos y con el voto elegimos a nuestro representante. 3. Comunitaria por medio de elección. Conocemos también que en nuestro Estado existen pueblos y naciones indígenas.
Estos pueblos y naciones indígenas tienen sus propias costumbres, tienen su propia forma de elegir a sus autoridades. Esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas originarios campesinos y también forma parte de los usos y costumbres, la manera en la que ellos eligen a sus autoridades. Muy bien, entonces, cuando hablamos de todo esto, ¿y por qué hablamos de todo esto? ¿Qué decimos de nuestro gobierno, de nuestros ministerios, de nuestras alcaldías, de nuestras gobernaciones? ¿Por qué? Porque todo eso es el aparato del gobierno que usa para satisfacer nuestras necesidades. Pero ustedes saben que estas instituciones son completamente gigantes. Se subdividen casi, podríamos decir, hasta el infinito. Hay oficinas del gobierno central en cada departamento, en cada municipio, en cada cantón. Lo mismo de las gobernaciones, lo mismo de las alcaldías. ¿Y quiénes son las personas que trabajan en las alcaldías, en los ministerios, en el gobierno central? Todo ese aparato público de nuestro país.